Sí. Perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, pues si están de acuerdo, vamos a continuar nuestra sesión de trabajo. Bueno, estábamos hace un momento comentando en la primera parte del curso, empezando a ver estos primeros enfoques sobre cómo entendemos los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las ciencias. Vamos a continuar ahora platicando sobre estos procesos. Hemos visto ya un poco las ideas de Brunner, las ideas de Freudenthal y también las ideas de Piaget. Y bueno, ahora vamos a hablar de otras perspectivas. Voy a permitirme apagar mi cámara y compartir una presentación. Muy bien, les agradezco mucho entonces si son tan amables, si me pueden confirmar, si ya pueden observar la presentación. Sí, sí se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, entonces hemos empezado a platicar sobre estos enfoques sobre la enseñanza y aprendizaje de las ciencias. Y bueno, otras perspectivas son las que ofrecen estos otros autores. Algunos de ellos, sobre todo el caso de María Montessori, con mucho impacto en la educación básica, particularmente en la educación preescolar, primaria y secundaria. María Montessori, quien a principios del siglo pasado nos va a fijar un método muy importante, con un impacto fuerte en cómo entendemos hoy en día los procesos de enseñanza-aprendizaje, de las matemáticas y de la ciencia, y que además esta perspectiva de Montessori en cierta medida va a coincidir también con la perspectiva de Zoltán Dienes, quien aparece en la imagen del lado izquierdo. Dienes que particularmente va a asumir un poco tanto las ideas de Jean Piaget como las ideas de Montessori, las ideas de Brunner, y él va a decirnos que por una parte se aprende ciencia cuando se está en contacto con el objeto de conocimiento, pero también, de hecho, se aprende ciencia cuando se manipula ese objeto de conocimiento. Dienes va a involucrar la noción de juego, va a involucrar la noción de didáctica, la noción de material didáctico, para que a través de la manipulación de estos materiales, pues se pueda construir y reconstruir el aprendizaje de las matemáticas y de la ciencia. El trabajo de Dienes es sumamente importante, como lo es también el trabajo de Montessori, porque ellos, voy a referirme ahora a la enseñanza básica, no solamente nos van a hablar sobre cómo se aprende ciencia, sino que también van a desarrollar algunos materiales para el aprendizaje de la ciencia. Entonces, cuando nosotros pensamos en la enseñanza, por ejemplo, de la física, o la enseñanza de la biología, o la enseñanza de las propias matemáticas, y pensamos en la noción de juego, pensamos en la noción, por ejemplo, de laboratorio, como un medio para comunicar, como un medio para vivir experiencias, como un medio para reforzar aprendizajes, como un medio para comprender los conceptos de la ciencia, pues estamos pensando en este sentido de Dienes, ¿sí? Tanto de Dienes como un poco de Montessori. Ahora, aquí hay un aspecto que es relevante, que merece nuestra atención un poco, es el hecho de que Dienes creía que cualquier concepto de la ciencia se podía en cierta medida representar mediante cualquier concepto de la ciencia, se podía representar mediante un material didáctico. Es decir, que siempre para algún concepto científico podíamos construir o un juego, o una maqueta, o un dibujo, o a través del laboratorio
hacer un experimento de tal manera que este concepto científico pudiera estar al alcance, pudiera ser comprensible para la mayoría o para todos los estudiantes de la clase. Esta es la idea de Dienes, y es una idea que va a ser relevante porque en cierta medida, después de los años 60, se va a introducir en la educación básica, en la educación media superior y también en la educación superior la noción de material didáctico para poder construir experiencias de aprendizaje. Ahora, tanto Dienes como Montessori, como podemos observar, van en una línea muy semejante a la idea establecida por Piaget y también por Jeremy Bruner. Sin embargo, una nueva idea y una idea completamente diferente es la que va a aparecer en un trabajo escrito por George Polya en 1945. Polya, quien va a desarrollar este texto, este libro internacionalmente conocido, Cómo plantear y resolver problemas matemáticos. Un libro que, por cierto, está prácticamente en la biblioteca de casi todas las universidades o institutos. Y bueno, este libro, un libro muy interesante, donde Paul ya plantea una mirada diferente, en este caso de la enseñanza de las matemáticas, pero que bien se puede aplicar en el caso también de la enseñanza de las ciencias. Paul ya nos dice entonces que la ciencia, que las matemáticas, no solamente se deben de enseñar siguiendo una determinada estructura, sino que la parte más importante es que el conocimiento científico pueda ser aplicable. Es decir, que cuando el alumno, cuando las alumnas se enfrentan a ese problema matemático, a ese problema de la física, a ese problema de la química, a ese problema de la informática o de la biología, y tienen que hacer cálculos, tienen que modelar un determinado fenómeno, un determinado proceso, para finalmente llegar a la solución de un problema planteado. Es entonces cuando se empieza a construir su pensamiento matemático. Es entonces cuando finalmente se desarrolla su aprendizaje. Es decir, que Paul ya plantea que la mejor manera de aprender matemáticas es resolviendo problemas. Y para eso Paul ya va a plantear un método que tiene al menos 4 fases que van a ser muy importantes. Una primera fase donde hablamos sobre cómo conocer el problema, sobre entender el problema que se nos ha sido planteado, apropiarlo, entender su lenguaje, cuestionar si todos los términos que se utilizan, si toda la información que se utiliza es útil y además es comprensible para nosotros. Después hay que elaborar una especie de segundo paso, un plan para resolver ese problema. En realidad, elaborar un plan para resolver ese problema es entender cuál es el método, cuál es la técnica, cuál es la heurística que podemos utilizar para poder resolver ese problema que ha sido planteado. Tercero, el tercer momento es, ok, ya tengo un plan, ahora vamos a ejecutar el plan. Vamos a aplicar esa metodología, vamos a aplicar esa heurística, vamos a aplicar esa técnica, vamos a hacer ese experimento y finalmente un cuarto momento que es tener cierta visión retrospectiva. Ok, ya resolvimos el problema. Parece ser que lo resolvimos. La pregunta es, ¿realmente lo resolvimos? Es decir, la solución que obtuvimos realmente es la respuesta al problema que se planteó. Se puede generalizar esa solución. Esta solución se parece a otras soluciones, etcétera. Hay una mirada retrospectiva en la última fase que plantea George Polya. Entonces, Polya innova porque, como nos damos cuenta, las corrientes anteriores van a caer un poco en esta perspectiva constructivista o estructurista del conocimiento científico. También está la corriente fenomenológica y surge esta nueva perspectiva muy cerca de la mitad del siglo pasado, basada en la resolución de problemas. Y debo decir, esta perspectiva de Polya
que surge a la mitad del siglo pasado, pues es una perspectiva muy actual. El propio modelo educativo en nuestro país sigue las ideas de Paul Yam. Doctor. Sí, a sus órdenes, por favor. Adelante. No se está escuchando desde el reinicio, creo que nos perdimos desde Montessori. Entonces no sé si quiere hacer una pausa porque el internet nos está fallando y no se escucha robotizado. Ratitos escuchamos y luego no, entonces tenemos que estar adivinando. No sé si podríamos tomar una pausa. Claro que sí. O, claro que sí, claro no sé, que sí. tratar de solucionar esto. Por favor, entonces, si están de acuerdo, si gustan reiniciar, no sé, me imagino que tienen tal vez un módem. Ajá. Ustedes indíquenme cuál sería el mejor medio. Ahorita en este momento me escuchan. ¿Sí logran escucharme? Sí, ahorita O si suena sigue. claro. Ok. Solo hace un momento se escuchaba con esta interferencia, ¿es correcto? Sí, se escuchaba. Parece Ok. que ya se está arreglando. Ya está. Ok. Bueno, entonces, cualquier situación, por favor, indíquenme y yo paro con mucho gusto, ¿sí? Ok, entonces, si me permiten, voy a volver a presentar. ¿Les parece bien? Ok, perfecto. Muy bien, entonces, comentaba hace un momento justamente que Paul ya pues va a innovar con su método. Tanto es así que nuestro modelo educativo en México se basa en las ideas de George Polch. Es decir, es un modelo que contempla que el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas se lleve a cabo por resolución de problemas. Ahora, esta perspectiva de Polya es una perspectiva muy interesante, pero no es la única perspectiva, no es la única manera que tenemos para entender cómo se aprende o cómo se enseña la ciencia. Hay tres personajes que están ligados a modelos más modernos que surgen en los años 80, 90 y de hecho en el 2000. Ahí tenemos el caso de Gerard Bernot, de Raymond Duval y de Guy Brousseau. Gerard Bernot nos hace reflexionar con una idea muy interesante, que es, primero, entender que cada campo de estudio desarrolla su propia conceptología, que cada campo de estudio desarrolla inclusive su propio lenguaje, y que entonces aprender matemáticas, por ejemplo, no es lo mismo que aprender física, o aprender biología, o aprender informática, o aprender lingüística, o aprender medicina, ciencias médicas. Es decir, hablamos de ciencia, pero cada campo de la ciencia, a su vez, tiene su propio lenguaje y su propia manera de entender sus problemas. Cada ciencia tiene su propia metodología para construir ese conocimiento que nosotros llamamos conocimiento válido o su conocimiento aceptado. Esto por una parte. Por otra parte, tenemos el caso de que a pesar de que cada campo de estudio tiene su propia metodología, su propia manera de entender sus problemas en la construcción del conocimiento, también es cierto que hay problemas que requieren de esa interacción, de ese vínculo entre los diferentes campos de la ciencia. Algo que llamaríamos la interdisciplinariedad. Entender que un problema en realidad no es un problema de biología o un problema solo de matemáticas. Entender que hay problemas que en realidad
requieren de la cooperación, de la vinculación, del estudio de diversos campos de conocimiento. Y justo estos problemas que nos invitan a la interdisciplinariedad son aquellos que generan una mayor riqueza, porque nos develan un poco más cómo es el estudio de la naturaleza, porque la naturaleza no está dividida en campos de estudio. La naturaleza simplemente es la naturaleza. Y la vamos dividiendo en ciencias o en campos de conocimiento o de estudio para tratar de entenderla, no por el hecho de que sea necesario dividirla. Los problemas en la vida real son problemas que no son ni de un campo de conocimiento ni de otro. Los dividimos en esos cambios para poder tratar de comprender. Entonces, Verneau nos invita un poco a regresar, a cuestionarnos directamente sobre la naturaleza, desde la naturaleza, no únicamente desde un campo de estudio. Y nos invita a generar esa necesaria entre los campos de entender los fenómenos reales que ocurren en la naturaleza. Verneau también nos va a hablar de que es necesario no solamente hablar de una interdisciplinaridad, sino que es necesario que el salón de clase también se geste algo que vamos a llamar la transdisciplinariedad, que es atacar, atender estos problemas de la naturaleza, de la ciencia, pero no únicamente desde un campo disciplinario, desde la vinculación de diversos campos disciplinarios. Cabalmente que viven a la realidad que experimentan los estudiantes, a la realidad que es el contexto en el que los estudiantes viven. Y esto es muy importante en un sentido, ya en los años 70 y en los años 80 había dicho David Ausubel, que es el poder crear un aprendizaje significativo. El poder crear un aprendizaje que tenga sentido, que genere motivación a nuestros alumnos. Que tenga sentido, que genere motivación en nuestros alumnos, es utilizar esos saberes que ellos tienen. Es utilizar los intereses y la motivación que ellos tienen. Es utilizar el contexto en el que ellos viven como un medio para generar problemáticas de su interés. Esto escribe Verneau sobre esta teoría de campos conceptuales que él desarrolla. Ahora, esta idea de Verneau con las ideas de Raymond Duval. Raymond Duval empezó a estudiar un fenómeno muy interesante que se da en la construcción de los conceptos de la ciencia. Como en muchas ocasiones es difícil poder representar los conceptos científicos o los conceptos de pensamiento y conocimiento científico. Duval entonces nos habla que al concepto hay que asociarle algo que él llama la representación del concepto, o la representación conceptual, o la representación semiótica. ¿Sí? Duval entonces nos dice que, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, el concepto de función. En matemáticas, ¿cómo podemos definirlo? Pues podemos definirlo mediante una fórmula algebraica. ¿Sí? Podemos definirlo mediante una tabla. Podemos definirlo mediante una gráfica. Podemos definirlo oralmente, dando una regla de asignación. Podemos definirlo de manera escrita. Por dibujo o en un diagrama.
Duval entonces nos dice que todas estas maneras diferentes de función son útiles porque van a que el alumno con diferentes estilos de aprendizaje, que el alumno con diferentes registros semióticos pueda comprender el concepto de función. En consecuencia, aprendizaje que considera más representaciones conceptuales, el aprendizaje de conceptos que considera más representaciones, va a ser un aprendizaje más significativo, que le estamos dando al alumno diferentes maneras de comprender ese concepto. En este sentido, la teoría de Duval tiene un impacto muy fuerte, primero en el campo de la enseñanza de las matemáticas y después se generaliza al campo de la enseñanza de las ciencias. Ahora, una de las teorías más influyentes de los años 80 a la actualidad, pues es desde luego la teoría de Guy-Brousseau. Guy-Brousseau, que se va a cuestionar sobre cómo se debe de gestar esa relación entre las maestras y los maestros y los alumnos, en cuáles son los ambientes más adecuados para gestionar el aprendizaje de las matemáticas, el aprendizaje de las ciencias en los estudiantes. ¿Cuáles son las metodologías que se debe utilizar? ¿Y cuál es el trabajo? ¿Cuál es el papel que jugamos las maestras y los maestros en ese proceso de construcción del conocimiento? Nos va a hablar entonces que tiene esa manera en la cual nos con los alumnos. Él llama en su teoría de situaciones didácticas el contrato didáctico, ¿sí? Que es ese conjunto de reglas que establecen entre las maestras, los maestros y los alumnos de manera formal o inclusive de manera informal. Pero bueno, ya les platicaré más adelante un poquito más del trabajo de estos tres escritores e investigadores. Ahora, no es lo único que hay que poner atención cuando hablamos del aprendizaje de las ciencias. Porque resulta que también en el aprendizaje de la ciencia es un lugar muy importante, lo ocupa la prueba, la demostración, la argumentación, la comunicación del conocimiento, y a eso es a lo que se refiere Nicolás Balachev. ¿Cuáles son los recursos y cómo podemos utilizar los recursos de prueba, de demostración, de experimentación, de verificación, motivar el interés y el propio entendimiento de la ciencia en nuestros estudiantes? Nicolás Balachev. Horst Beyer, colega con el que hemos tenido la oportunidad de colaborar, de escribir un libro conjunto, tiene una perspectiva muy especial, particularmente sobre la ciencia y la enseñanza de las matemáticas. Es importante poner atención al papel que juega la historia, el papel que juega la historia del propio conocimiento, en cómo es que el conocimiento se gesta. Y con nosotros, cuando buscamos enseñar la ciencia, debemos incorporar un poco de más como un elemento de motivación, invitación a los estudiantes a mostrar la ciencia no solamente como un conjunto de saberes o de conocimientos estructurados y organizados, sino también como parte de la vida que tienen los científicos en la propia construcción del conocimiento y del desarrollo de su pensamiento. Una mirada semejante, pero vista
como una historia general, sino como una serie de concepciones personales, como una serie de aspectos o características de nuestra persona que involucran, que invitan, que impactan la manera en la cual ejercemos la docencia. Esa es la idea que tiene el doctor Raimundo Morado. De Raimundo Morado puedo decirles cosas muy interesantes, entre ellas que es uno de nuestros grandes filósofos mexicanos, un filósofo de la ciencia, un educador, pero además muy especialmente, hace algunos años, recuerdo que su edificio era muy nuevo allá en el instituto y Raimundo Morado tuvimos el placer de invitarlo, de que en ese primer encuentro de computación desarrollado por varias universidades en colaboración con el instituto se llevase a cabo. Ojalá haya nuevamente espacios, profesores, investigadores como Raimundo puedan acompañarnos también en el instituto. Creo que sería una labor muy, muy interesante y que podemos organizar con mucho gusto. Raimundo nos habla entonces de cómo las prácticas cotidianas, mi manera de pensar, mis creencias, mis gustos, mis actitudes, mi noción de ciencia, cómo yo como profesor entiendo la ciencia, cómo yo como profesor entiendo lo que es la enseñanza, lo que es el aprendizaje. Estas reflexiones personales impactan la manera en la cual yo ejerzo la docencia. La manera en la cual yo concibo la ciencia, les pido a mis estudiantes, la manera en la cual yo asumo que se crea el pensamiento científico, que se construye el pensamiento científico, va a ser, yo pido también a mis estudiantes que lo hagan. El mundo nos habla de estas características que impactan nuestro trabajo profesional, en este caso, como docentes, como investigadores en el campo de la ciencia. Y bueno, ya estas perspectivas creo que son suficientemente interesantes, pero aún podríamos agregar un poco más. ¿Y qué podíamos agregar? Pues un movimiento que empezó a surgir hace varias décadas, pero que en los últimos años se ha venido consolidando cada vez más. Un movimiento que podríamos decir que nace simultáneamente en diferentes lugares, pero que en nuestro país empieza la Universidad Nacional Autónoma de México, con Cárdenas Trigos, quienes van incorporando desde los años 60, 70, van incorporando en su investigación el uso de nuevas tecnologías, el uso de las simulaciones, y este recurso tecnológico que van utilizando, no solamente como una herramienta de cálculo, sino que cada vez más como una herramienta que permite programar y que inclusive permite, a través de los resultados obtenidos, dar argumentos para construir el discurso científico. Esta es la idea justamente que va a tener Humberto Cárdenas y que naturalmente a nivel internacional tiene una gran presencia de pensadores como Stephen Wolfram, el creador de matemática, o el creador de Wolfram Alpha, que es una de las aplicaciones, de hecho, es la aplicación en la educación científica en el mundo. Wolfram Alpha, que es una página, que es una aplicación, que es un software especializado en cálculo científico para la educación superior. Y de manera muy semejante, el caso de Carl Wieman, el creador de PET, una de las aplicaciones que también vamos a revisar en el curso, y que tiene como principal función no solamente hacer cálculo, no solamente
hacer investigación científica, sino también el gestionar procesos de aprendizaje en los estudiantes. Carl Wiman, un físico exitoso, ganador del Premio Nobel de Física. Entonces, cuando hablamos, pues ahora hay que sumar nuevos elementos interesantes, como son las tecnologías de la información y comunicación, como son las tecnologías para el aprendizaje y conocimiento, como son las tecnologías para el empoderamiento y la participación. Entonces, los procesos de enseñanza-aprendizaje se van a ver fortalecidos, se van a ver con nuevas herramientas que permitan mejorar los procesos de formación de los alumnos, de las personas que están interesadas en la enseñanza y en el aprendizaje. Ahora, por si esto fuera poco, ya con esto que parecen que son muy importantes, entonces que agregarles nuevos elementos que tienen que ver con otras teorías que surgen en campos ajenos a la ciencia. Sabemos que tienen una implicación muy cuando hablamos en el aprendizaje de las matemáticas, de las ciencias en general. Me estoy refiriendo con ello, por ejemplo, a los trabajos como Gardner en la teoría de inteligencias múltiples o como los de Daniel Goleman o Richard Rison con la teoría de la inteligencia emocional. Hoy en día sabemos que hay muchas maneras de percibir, hay muchas maneras de desarrollar aprendizajes, hay muchos estilos de aprender porque hay muchas inteligencias con las cuales el ser humano posee y aprende. Esto por un lado. Y por otro lado, también sabemos el impacto tan fuerte que tiene en las personas la regulación emocional. Y que en la educación superior, en la educación universitaria, hay que procurar tener programas de tutoría, hay que tratar de tener programas de atención a estudiantes con objeto de que puedan aprender a regular, a controlar sus emociones y finalmente la buena regulación de estas permitirá que estén concentrados e interesados en aprender. Bien, no sé si hasta alguna duda, alguna pregunta. De mi parte, ninguna, doctor. Muy bien. Bueno, si no hay preguntas, entonces seguimos avanzando un poquito. Y quiero cerrar esta primera parte de enfoque sobre la enseñanza de la ciencia con tres perspectivas muy interesantes que las vamos a ir analizando a lo largo de la semana. Ahora las estoy presentando como una especie de dar un panorama general, pero podremos ir revisando cada una de ellas en especial. Voy a referirme a estas últimas perspectivas de Roger Penrose, que ha introducido esta noción tan interesante de la neurociencia como una herramienta útil para entender cómo es que se gesta realmente el pensamiento y particularmente cómo es que se gesta el pensamiento científico. Una experiencia en este caso doble, porque por una parte él es un físico de un reconocido nombre, un físico y matemático, ganador ya del Premio Nobel de Física, por una parte, y por otra parte, una persona interesada en las ciencias cognitivas, en tratar de descubrir, de conocer cómo es que se llevan a cabo los procesos de adquisición del conocimiento y el desarrollo de habilidades. Leon Tilley, un personaje muy conocido también por su trabajo en el análisis de la cultura, en el análisis del desarrollo del lenguaje y cómo esta relación cultural, esta
que tiene la sociedad eh, con respecto a la cultura que subyace una relación muy estrecha en la manera en la cual nosotros pensamos y en la cual también nosotros construimos nuestro propio pensamiento. Este es un aspecto muy interesante porque el conocimiento científico no solamente se gesta en el salón de clase, el conocimiento científico no solamente se gesta al leer los libros de ciencia, sino que a través de esa interacción que tenemos con las personas, a través de esa interacción que tenemos a través de las redes sociales, a través de esa interacción, a través de la televisión u otros mecanismos, nosotros aprendemos conocimiento. Y hay una relación muy estrecha en ese conocimiento que subyace de esa interacción, sea de manera virtual o de manera presencial con las personas, y la manera en la cual se construye la ciencia. Es decir, una persona que se dedica a la construcción de ciencia, diferenciar de cierto tipo de conocimiento popular, va a poder diferenciar de cierto tipo de conocimiento que no tiene fundamentos o argumentos o pruebas de su validez, de el conocimiento que sí lo tiene. Y eso influye, por una parte, en la sociedad, en la cultura, pero también la cultura y la sociedad influye en cómo nosotros entendemos esos procesos de construcción de conocimiento y esta diferenciación que me he permitido hacer. Pero también hay otra perspectiva que nos permite poder ver esa interacción de una manera muy agradable entre el conocimiento que emerge de la ciencia y ese otro conocimiento que emerge de la sociedad, que emerge de la interacción social, cuando pensamos justamente en que la enseñanza de la ciencia nos puede ayudar, por un lado, a comprender los fenómenos naturales, pero también nos puede ayudar a entender de mejor manera la interacción que tenemos como humanos, como personas. Nos puede ayudar a entender de mejor manera la relación que podemos establecer entre las personas y la misma naturaleza o la sociedad. Entonces, todas estas perspectivas, estas maneras de pensar sobre la enseñanza o sobre el aprendizaje de la ciencia, pues nos hacen ver al aprendizaje de las ciencias como una actividad mucho más integral, como una actividad que requiere al menos de estos 4 elementos para poder hablar del aprendizaje del pensamiento científico o del desarrollo mismo del pensamiento científico o aprendizaje de la ciencia. Por una parte, la capacidad que desarrolla el ser humano para poder interpretar, para poder comunicar información variada. Segundo, el poder desarrollar habilidades de pensamiento y de razonamiento, que el alumno pueda establecer, que pueda conocer, que pueda desarrollar habilidades de pensamiento deductivo, inductivo, abductivo, etc. Que pueda desarrollar también, ¿por qué no decirlo?, habilidades sociales afectivas, es decir, que pueda darse cuenta cómo la manera de construir el conocimiento científico, de desarrollar el pensamiento científico, no solamente se va a relacionar con su ciencia, sino también con su persona. Va a influir en los hábitos, va a influir en las maneras en las cuales su persona se construye y se reconstruye. Pero también que pueda aprender a disfrutar del conocimiento científico, así como disfrutamos del arte, así como disfrutamos de la cultura del entretenimiento. Que pueda conocer también y aplicar el conocimiento y las habilidades de pensamiento científico. Ahí está una parte motivada en algunos autores que hemos citado ya anteriormente, donde aprender ciencia también significa conocer, pero también significa desarrollar habilidades para resolver problemas. Entonces, el aprendizaje de las ciencias desde esta perspectiva
se ve desde una manera mucho más integral, que no solamente incluye el desarrollo de habilidades cognitivas o intelectuales, sino también habilidades de desarrollo personal. Muy bien, vamos entonces hasta esta parte. Me gustaría pararme aquí un minuto para saber si hasta este punto alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que desee hacer, que libremente desee compartirnos sobre lo que hemos dialogado, tratando de entender qué entendemos en una primera instancia por aprendizaje de la ciencia. Bien, no sé si tengamos alguna pregunta. ¿Todo bien? Veo que algunos de nuestros colegas no están en la sesión. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, entonces, claro, claro que sí, desde luego, profesor Sócrates. El deseo propio es muy importante. Y desde luego que hay una influencia muy fuerte, muy importante sobre nuestra persona con la propia construcción de nuestro pensamiento. Hay una frase muy interesante que escribió Tomás de Aquino, que yo creo que podemos aplicar perfectamente en esta circunstancia, que es la frase aquella que dice: ¿quién es el responsable del aprendizaje? Bueno, pues el responsable del aprendizaje es el propio alumno. Es el alumno quien es el responsable de qué aprende y cómo aprende. Sin embargo, las maestras y los maestros somos responsables de tener el medio adecuado para que ese aprendizaje se pueda llevar de manera óptima. En este sentido, el ambiente, las situaciones creadas por las maestras, por los maestros, por la escuela, por la misma sociedad, son importantes para desarrollar el aprendizaje del alumno. Pero en primera instancia, el elemento fundamental para poder desarrollar ese aprendizaje, desde luego, es el alumno mismo. Es la propia persona quien decide aprender o no aprender. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces, si están de acuerdo, a hacer un planteamiento. Ahora vamos a pensar en esta idea a la que hacemos referencia en 1945 sobre el trabajo de George Polya, plantea y resolver problemas, y vamos tal vez a comenzar con esta actividad, pero solamente tendría duda de si nuestros demás colegas nos están escuchando, nos están viendo, están siguiendo el curso a través de una misma computadora, o si es necesario hacer una pausa para que ellos nuevamente puedan ingresar a la sesión. Ustedes me indican, por favor, si son tan amables. Ya entiendo. Ok. Entonces tenemos al parecer un problema de conectividad, ¿verdad? Muy bien, entonces si ustedes me permiten, voy a plantear este problema y vamos a dar un poquito de tiempo para que todos allá en casa o allá en la oficina podamos atender este problema. Perfecto. Ok. Bueno, debe ser entonces un problema de conectividad. A nosotros no nos aparece acá todavía la solicitud de que ellos estén buscando ingresar a la sesión. Estaremos de todas maneras pendientes para si alguien nos envía su solicitud, con mucho gusto aceptar y esté en la sesión con mucho gusto. Muy bien, entonces
voy a permitirme plantear el siguiente problema. Voy a apagar un poquito mi cámara. Y vamos a plantear el siguiente problema. Ojalá que podamos compartir este problema con nuestros demás colegas que han tenido alguna dificultad para conectarse y que a través de ustedes pueda llegar a esta problemática. Consideremos el siguiente problema. Ahí está. Este problema le he llamado una sucesión de conejos. Y lo que dice este problema es que en la comunidad de inicio, Juan y María se van a casar. Como regalo de boda, sus padrinos decidieron obsequiar una pareja de conejos que satisface las siguientes suposiciones. Primera suposición, la pareja de conejos y sus descendientes vivirán al menos un año. Segunda suposición, la pareja de conejos, las nuevas parejas de conejos, crecen en el primer mes y se reproducen en los meses siguientes a este. Tercera suposición, las nuevas parejas de conejos se constituyen por una hembra y un macho, o sea, van naciendo por parejas. Y el supuesto número 4 es que la reproducción de conejos no satisface las leyes de Mendel, es decir, se pueden reproducir entre familias. Este es un ejercicio utilizando la metodología del aprendizaje por descubrimiento, que por cierto, este aprendizaje por descubrimiento fue escrito por Jeremy Brunner. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es ayuda a Juan y a María. ¿Cuántas parejas de conejos tendrán en el? Vamos a ayudar a Juan y a María a calcular cuántos tendrán en el primer año. Bueno, yo les invito entonces, si son tan amables de apoyarme, revisando este problema, tomando escribir, hacer sus cálculos allá en casa y que nos compartan cuál es el resultado al que ustedes han llegado.